Muchísimas personas alrededor del mundo han utilizado el decreto como una herramienta poderosa para empezar el proceso de la manifestación consciente y con ello atraer la realidad deseada que está en su mente. Lo triste es que la gran mayoría de las personas ignora cuál es el proceso psicológico y espiritual que se oculta detrás del uso del decreto. Y la más triste realidad de todas es que la gran mayoría de las personas creen que solo existen los decretos positivos, divinos, luminosos, y no es así. Pues además de los decretos positivos, también están los negativos. Y viéndolo todo así como desde una perspectiva muy dualista para comprenderlo mejor aquí en la tercera dimensión, pues tenemos la herramienta de los decretos positivos, negativos, y de estos dos derivados hay muchísimos otros derivados más que estamos utilizando todos los días de nuestra vida de manera automática e inconsciente. Por lo tanto, todo el tiempo estamos haciendo magia con nuestras palabras. Hola, soy Irene Galop, bienvenidos a este canal de despertar de conciencia y espiritual. Te invito a que te quedes hasta el final del video porque te voy a enseñar cuál es la magia espiritual y psicológica detrás del uso del decreto. Si has usado en YouTube audios de decretos y afirmaciones positivos para alinearte con tu realidad deseada y no has tenido resultados, estoy muy segura de que este video te va a ayudar muchísimo a potenciar ese camino. Antes de comenzar, te cuento que este video está dividido en dos partes. En la primera vamos a ver cuál es la magia detrás del uso del decreto desde una perspectiva mística y espiritual. Y en esta misma parte te voy a platicar acerca de mi taller online Decretar para Crear, por si tú quieres profundizar en estos conocimientos. En la segunda parte vamos a ver cuál es el ciclo neuropsicológico detrás del uso del decreto de una manera muy simple pero poderosa. Vamos a comenzar. Ok, comencemos con la perspectiva mística y espiritual. Alrededor del mundo hay muchísimas culturas que hablan acerca de la frecuencia y vibración como parte fundamental para la creación del universo. La Biblia no es la única, pero vamos a tomar como referencia la Biblia. En todo el primer capítulo del Génesis se habla acerca de la creación del universo, es decir, nos cuenta cómo es que Dios ha creado el universo por medio del poder creador de su palabra. Y la palabra en esencia, el decreto, es frecuencia y vibración. Nosotros cuando estamos hablando, en realidad más allá de las palabras estamos recibiendo información por medio de ondas sonoras y el cerebro traduce toda esa información y le da una forma, una estructura. Y ahí mismo en el Génesis vemos utilizado el decreto de otra manera, que es cuando Dios empieza a nombrar las cosas con el poder divino de su palabra. Es decir, el proceso de la creación divina relatada en la Biblia es que Dios dice y empieza la manifestación de eso que dijo. Por ejemplo, que se haga la luz, que se hagan los animales. Ya sabes, el proceso de la creación de Dios en el Génesis es que primero dice que se haga tal cosa y tal cosa se expresa, se manifiesta, pero luego de esa expresión, de esa manifestación, surge el nombrar las cosas, y en este nombrar las cosas le da como una estructura, una organización para poder darle una mejor forma pues al universo que está creando, ¿no? Bueno, desde mi perspectiva, el Génesis trae muchísima información oculta, pero viéndolo así como que a grandes rasgos, nos está hablando cómo es que la frecuencia y vibración es capaz de crear el universo, y nosotros como seres creadores tenemos ese poder de emitir esa frecuencia y vibración por medio de la palabra, por medio del decreto. Y esto mismo lo vemos en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, que empieza muy puntualmente diciendo lo siguiente: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esto, más allá de lo que es la frecuencia y vibración, también encierra pues la cuestión de tomar acción. El verbo es una acción, y si observamos lo que es la frecuencia y vibración, es acción, es movimiento, y el hablar, el decretar es una acción, es algo que estamos ejecutando, y a partir de ese movimiento, a partir de acción, es que comienza la creación de nuestra realidad. Hay una frase del ocultista Eliphas Levi que dice así: para el sabio, imaginar es ver; para el mago, hablar es crear.
Esto que te estoy diciendo no solamente está en la Biblia, no solamente está en el ocultismo, está en muchísimas culturas del mundo, pero bueno, no vamos a profundizar en esto. Tu palabra, tu decreto, todo lo que dices constantemente está creando tu realidad. Poco a poco le va dando forma. Así que ten muchísimo cuidado de lo que constantemente estás diciendo, porque con eso que estás diciendo estás creando tu universo. Bueno chicos, llegados a este punto, quiero invitarlos a mi taller online Decretar para Crear. La verdad es que estoy súper contenta porque ya está liberado el primer nivel de este programa completo, en el que vamos a profundizar en el estudio del poder creador del decreto desde una perspectiva mística, espiritual y psicológica. Y por supuesto, todo ordenado, lo cual te va a llevar a hacer conciencia acerca del uso que le estás dando a tu poder divino de crear tu realidad por medio de la palabra. Y con las técnicas que ahí te voy a compartir, pues vas a generar cambios poderosos en tu conciencia, lo cual como consecuencia va a traer cambios en tu realidad externa. Te cuento que si bien estas enseñanzas no son lo único que yo he utilizado para mi propio desarrollo mental y espiritual, sí que es una parte fundamental en todo ese proceso. Todo lo que tú conoces de mí aquí en mi canal, la música que yo he creado, mis cursos, mis talleres, ya sea de paga o gratuitos, y las bases de estas enseñanzas las he manifestado con parte de esto que te voy a compartir en este taller. Y así como yo he logrado transmutarme desde dentro y he logrado manifestar ciertas realidades que algunas tú las conoces en mi vida, tú también puedes. Todo ser humano tiene exactamente el mismo poder, solo que necesitamos pues guía, herramientas para que podamos replicarlas en nuestra propia vida y empezar a generar cambios. Te cuento que mi taller Decretar para Crear va a estar disponible durante todo este noviembre de 2023 con un súper mega precio de tan solo $9, amigos. Solo durante noviembre, solamente durante este noviembre va a estar en $9. Ya en diciembre va a empezar a subir el precio gradualmente hasta ajustarse a su precio normal. En la caja de descripción y fijado en el primer comentario te voy a dejar un enlace en el que tú vas a poder ver cuáles son las clases que vamos a ver y también vas a conocer los regalos que te vas a llevar. Así que si tú quieres inscribirte para profundizar en estos conocimientos esotéricos y espirituales acerca del poder creador del decreto, ve abajo en la descripción y haz clic en ese enlace. Bien chicos, ahora sí, vamos a la segunda parte para ver cuál es el ciclo neuropsicológico detrás del uso del decreto. Bien chicos, para comenzar, vamos a abrirnos aquí de capa. Yo creo que la gran mayoría de los aquí presentes han tenido en su vida al menos una persona que ha tenido poder sobre ti. Yo en mi caso personal, ha habido una persona en mi vida que ha tenido un poder tremendo sobre mí. Y este poder consiste en que esa persona es capaz de cambiarte inmediatamente por dentro, es decir, de un momento a otro, solamente utilizando unas cuantas palabras, el decreto. Esa persona seguramente ha sido capaz de llevarte a la luna y las estrellas con sus palabras. Puede que te haya hecho sentir la persona más interesante, la más valorada, la más inteligente, la más todo, pero también ha tenido el poder de hacerte sentir la persona más desdichada de este planeta, la persona más triste, la persona más sin dignidad. Incluso te ha hecho sentir el enojo y la ira más grande de tu vida. Para verlo con peras y manzanas, vamos al pintarrón. Veamos cómo se ve el proceso que sucede cuando una persona tiene poder sobre ti. Vamos a imaginar que esta es Juanita. Juanita está tranquilamente en su vida y de repente comienza a platicar con alguien, pero pues ella no es consciente de todos sus tejidos mentales, cuáles son sus creencias más profundas, cuáles son sus heridas o aquello que la hace creer lo que es. Ok, en algún momento comienza a hablar con la persona que tiene poder sobre ella y a esa persona se le ocurre empezarle a decir cosas que sabe que a ella no le gusta. Entonces le empieza a bombardear con ese tipo de información y lo que va a suceder es que Juanita se va a enojar, le va a provocar un enojo profundo lo que esta persona le dijo. Esta persona simplemente se va, pero pues ya dejó ahí el daño, ya dejó ahí la incomodidad en Juanita. Juanita está profundamente enojada y a lo mejor en el momento decidió contestar,
porque se dejó llevar por el funcionamiento de su amígdala, la cual va a provocar que se le cierre prácticamente toda la puerta a la razón y va a, pues, a iniciar un problema de discusión, de autodefensa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Juanita posteriormente ya se acabó el día, se peleó y lo que tú quieras, y por lo general las personas cuando tienen una situación así se quedan pensando constantemente, ay, pude haberle dicho esto y así me pude haber defendido, así le pude haber callado la boca. Entonces en esos momentos de incomodidad, justamente en ese momento pasan cosas en el cuerpo humano. Una de ellas es que la frecuencia cardíaca comienza a aumentar. Cuando una persona está sumamente enojada, por lo general la frecuencia cardíaca aumenta. La frecuencia respiratoria también aumenta, las pupilas se dilatan, los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, también aumenta, y la cantidad de sangre empieza pues a como enfocarse a alimentar a los músculos para preparar el cuerpo para el momento de la lucha o de la huida. Todo eso pasa en el cuerpo cuando estamos sumamente enojados. Y lo mismo sucede con todas las emociones que nos provocan las palabras que nos dicen las personas. Entonces ese tipo de magia sucede cuando una persona tiene poder sobre nosotros. Esa persona es capaz de provocar toda esta transmutación interna, toda esta reacción que nos provoca tener un estado interno. Nos ha provocado un cambio brutal de maneras casi inmediatas, y ese estado interno va a tener influencia en el día a día si no nos sentamos a reflexionar sobre lo que pasó, si le seguimos dando poder a esa persona, y con ese estado interno vamos a tomar decisiones, nos vamos a relacionar con los demás, nos vamos a relacionar con nosotros mismos. Entonces ese estado interno en nuestro día a día, como no podemos escapar de nosotros, va a ser que va a estar generando la realidad que nos está rodeando, la realidad que tenemos. En cambio, cuando una persona ya no le da poder o no cede su poder a esta otra persona, lo que esta persona diga, aunque esta persona se enoja, pero tiene un control de sus reacciones ante sus emociones, pues toda esta magia, esta magia en su día a día ya no va a suceder, porque sí que le provocó un estado interno, pero se prestó a la reflexión y pues ya no tomó decisiones en base a ese estado interno. Y la palabra es una excelente herramienta para calmar nuestras acciones y reacciones en esos momentos que pues estamos enfurecidos, ¿no? Y algo bien interesante aquí que podemos mencionar es que las palabras o lo que las personas pueden herirnos, más allá de lo que es el acto en sí de molestia y que no está bien lo que está haciendo esa persona, pero lo que esa persona nos dice sí que nos revela qué áreas de nosotros tenemos que trabajar. No justifico que las personas nos ataquen, pero sí que podemos tomar ventaja o provecho de esas situaciones para nosotros trabajar esas partes de nosotros. Al punto que quiero llegar con esto, amigos, es que así como otras personas han tenido ese poder sobre nosotros, es decir, de generar un estado interno de nosotros, cambiarlo totalmente de un momento a otro, también nosotros tenemos ese poder sobre nosotros mismos. No solo el entorno nos cambia, sino también nuestra voluntad, nuestra decisión, nuestra convicción, usando el poder creador de la palabra. Acuérdate que el decreto, la palabra lleva información, cierta calidad de información que pues es capaz de generar en ti un impacto en tu interior. Aquí el chiste es que nosotros podemos elegir qué tipo de información le vamos a llevar a nuestro interior y qué tipo de impacto queremos generar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y ahí radica el poder espiritual y psicológico del uso del decreto, el uso consciente, pues todo el tiempo estamos manifestando realidades con el poder creador del decreto. Así que tú decides, el mundo te forma o tú te transformas con tu propia voluntad. Espero que este video les haya gustado muchísimo y que les haya servido muchísimo, sobre todo para potenciar ese camino, ese proceso de manifestación consciente, que seguro ya estás en ello porque pues por eso estás en este video, ¿verdad? Si decides inscribirte a mi taller online Decretar para Crear, pues bueno, te veo ahí dentro puedes dejarme todas tus dudas con respecto al proceso y yo voy a ser quien te va a contestar personalmente, ¿ok?
vámonos, pero no sin antes meter una verdad que nos libere a nuestra cabeza, nuestra afirmación de poder. Acepto y recibo mi poder creador y haré que mi potencial brille tan pero tan lejos que no quede rastro de sombra. Nos vemos.